Seguimos con la lectura de Periquillo Sarmiento. A esta parte se le llama Advertencias generales a los lectores. Estamos entendidos de que no es uso adornar con notas ni textos esta clase de obras romancescas, en las que se debe de tener más parte la acción que la moralidad explicada, no siendo además susceptibles de una frecuente erudición. Pero como la idea de nuestro autor no solo fue contar su vida, sino instruir cuanto pudiera a sus hijos, de ahí es que no escasea las digresiones que le parecen oportunas en el discurso de su obra, aunque, a mi parecer, no son muy repetidas, inconexas ni enfadosas. Yo coincido con su modo de pensar, y en obsequio de la amistad que le profesé, he procurado ilustrarla con algunas que pienso concurren a su misma intención. Al propio tiempo, para ahorrar a los lectores menos instruidos los tropezones de los latines, como él recuerda, dejó la traducción castellana en su lugar, y unas veces pongo el texto original entre las notas, otras solo las citas, y algunas veces lo omito enteramente, de manera que el lector en romance nada tiene que interrumpir con la secuela de la lectura, y el lector latino ¿acaso se agradará de leer lo mismo en su idioma original? Periquillo, sin embargo, de la economía que ofrece, no deja de corroborar sus opiniones con la doctrina de los poetas y filósofos paganos. En uso de las facultades que él me dio para que corrigiera, quitara o añadiera lo que me pareciera en su obra, pude haberle suprimido todos los textos y autoridades dichas. Pero cuando batallaba con la duda de lo que debía hacer, leía un párrafo del eruditísimo Jamín, que vino a mi propósito, y dice así: he sacado mis reflexiones de los filósofos profanos, sin omitir tampoco el testimonio de los poetas, persuadido a que el testimonio de éstos, aunque voluptuosos por lo común, establecía la severidad de las costumbres de un modo más fuerte y victorioso que el de los filósofos, de quienes hay motivo de sospechar que sólo la vanidad les ha movido a establecer la austeridad de las máximas en el seno de una religión supersticiosa, que al mismo tiempo lisonjeaba todas las pasiones. En efecto, al oír a un escritor voluptuoso hablar con elogio de la pureza de las costumbres, se evidenciará que únicamente la fuerza de la verdad ha podido arrancar de su boca tan brillante testimonio. Hasta aquí el célebre autor citado, en el párrafo 20 del prefacio a su libro titulado El fruto de mis lecturas. Ahora digo, si un joven voluptuoso o un viejo apelmazado con los vicios ve estos mismos reprendidos y las virtudes contrarias elogiadas, no en boca de los anacoretas y padres del yermo, sino en la de uno de los hombres sin religión perfecta, sin virtud sólida y sin la luz del Evangelio, ¿no es preciso que forme un concepto muy ventajoso de las virtudes morales? ¿No es creíble que se avergüence al ver reprendidos y ridiculizados sus vicios, no ya por los Pablos, Crisóstomos, Agustinos, ni demás padres, ni doctores de la Iglesia, sino por los Horacios, Juvenales, Sénecas, Plutarcos y otros ciegos semejantes al paganismo? Y el amor a la sana moral, o el aborrecimiento al vicio que produzca el testimonio de los autores gentiles, ¿no debe ser de un interés recomendable, así para los lectores como para la misma sociedad? A mí, a lo menos así me lo parece, y por tanto, no he querido omitir las autoridades de que hablamos. ¿No es este el periquillo que cantando o haciendo no sé qué se llevó el viento?
Este perico sin cantar va dando a muchos 1000 lecciones de escarmiento. Su fin es deleitar, aprovechando a quien su vida quiera leer atento. Tal el carácter es de mi perico. Escucha, pues, lector, que ya abre el pico. Y aquí comenzamos con el Periquillo Sarniento. Vida y hechos del Periquillo Sarniento. Escrita por él para sus hijos. Capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos, y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Postrado en una cama muchos meses hace, batallando con los médicos y enfermedades, y esperando con resignación el día en que, cumplido el orden de la divina providencia, hayáis de cerrar mis ojos. Queridos hijos míos, he pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que os sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan, y aún lastiman al hombre en el discurso de sus días. Deseo que en esta lectura aprendáis a desechar muchos errores que notaréis admitidos por mí y por otros, y que, prevenidos con mis lecciones, no os expongáis a sufrir los malos tratamientos que yo he sufrido por mi culpa, satisfechos de que mejor es aprovechar el desengaño en las cabezas ajenas que en la propia. Os suplico encarecidamente que no os escandalicéis con los extravíos de mi mocedad, que os contaré sin rebozo y con bastante confusión, pues mi deseo es instruiros y alejaros de los escollos donde tantas veces se estrelló mi juventud, y a cuyo mismo peligro quedáis expuestos. No creáis que la lectura de mi vida os será demasiado fastidiosa, pues como yo sé bien que la variedad deleita al entendimiento, procuraré evitar aquella monotonía o igualdad de estilo que regularmente enfada a los lectores. Así es, que unas veces me advertiréis tan serio y sentencioso como un Catón, y otras tan trivial y bufón como un Bertoldo. Ya leeréis en mis discursos retazos de erudición y rasgos de elocuencia, y ya veréis seguido un estilo popular mezclado con los refranes y paparruchadas del vulgo. También os prometo que todo esto será sin afectación ni pedantismo, sino según me ocurra a la memoria, de donde pasará luego al papel, cuyo método me parece el más análogo con nuestra natural veleidad. Últimamente os mando y encargo que estos cuadernos no salgan de vuestras manos, porque no se hagan el objeto de la maledicencia de los necios o de los inmortales. Pero si tenéis la debilidad de prestaros alguna vez, os suplico no los prestéis a esos señores, ni a las viejas hipócritas, ni a los curas interesables, y que saben hacer negocio con sus feligreses vivos y muertos, ni a los médicos y abogados chapuceros, ni a los escribanos, agentes, relatores y procuradores ladrones, ni a los comerciantes usureros, ni a los albaceas herederos, ni a los padres y madres indolentes en la educación de su familia, ni a las beatas necias y supersticiosas, ni a los jueces venales, ni a los corchetes pícaros, ni a los alcaides tiranos, ni a los poetas y escritores remendones como yo, ni a los oficiales de guerra y soldados fanfarrones y hazañeros, ni a los ricos ávaros, necios, soberbios y tiranos de los hombres, ni a los pobres que lo son por flojera, inutilidad o mala conducta, ni a los mendigos fingidos, ni los prestéis tampoco a las muchachas que se alquilan, ni a las mozas que se corren, ni a las viejas que se afeitan,
ni. Pero va larga esta lista. Basta deciros que no los prestéis ni por un minuto a ninguno de cuantos advirtiereis que les tocan las generales en lo que leyeren. Pues sin embargo de lo que asiento en mi prólogo, al momento que vean sus interiores retratados por mi pluma, y al punto que lean alguna opinión, que para ellos sea nueva o no conforme con sus extraviadas y depravadas ideas, a ese mismo instante me calificarán de necio, harán que se escandalizan de mis discursos, y aún habrá quien pretenda quizá que soy hereje, y tratará de delatarme por tal, aunque ya esté convertido en polvo. Tanta es la fuerza de la malicia, de la preocupación o la ignorancia. Por tanto, leed para vosotros solos mis cuadernos, o en caso de prestarlos, sea únicamente a los verdaderos hombres de bien, pues éstos, aunque como frágiles yerren o hayan errado, conocerán el peso de la verdad sin darse por agraviados, advirtiendo que no hablo con ninguno determinadamente, sino con todos los que traspasan los límites de la justicia. Mas a los primeros, si al fin leyeren mi obra, cuando se incomoden o se burlen de ella, podréis decirles con satisfacción de que quedarán corridos. ¿De qué te alteras? ¿Qué mofas si con distinto nombre de ti habla la vida de este hombre desreglado? Hijos míos, después de mi muerte leeréis por primera vez estos escritos. Dirigid entonces vuestros votos por mí al trono de las misericordias. Escarmentad en mis locuras. No os dejéis seducir por las falsedades de los hombres. Aprended las máximas que os enseño, acordándoos de que las aprendí a costa de muy dolorosas experiencias. Jamás alabéis mi obra, pues ha tenido más parte en ella el deseo de aprovecharos, y empapados en esas consideraciones, comenzad a leer. Mi patria, padres, nacimiento y primera educación. Nací en México, capital de la América septentrional, en la Nueva España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria, pero por serlo, ningunos más sospechosos. Los que la habitan y los extranjeros que la han visto pueden hacer su panegírico más creíble, pues no tienen el estorbo de la parcialidad, cuya lente de aumento puede a veces disfrazar los defectos, o poner en grande las ventajas de la patria, aun a los mismos naturales. Y así, dejando la descripción de México para los curiosos imparciales, digo que nací en esta rica y populosa ciudad por los años de 1771 a 73, de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria, al mismo tiempo que eran de una limpia sangre. La hacían lucir y conocer por su virtud. Oh, si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos de sus padres. Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme o liarme como un cohete, alegando que si me las dejaban sueltas, estaba yo propenso a ser muy manilargo, de grande. Y por último, como la razón de más peso y el argumento más incontrastable, decían que este era el modo con el que ellas las habían creado, y que por tanto era el mejor, y el que se debía seguir como más seguro, sin meterse a disputar para nada del asunto, porque los viejos eran todos más sabios que los del día,
y pues ellos amarraban las manos a sus hijos. Se debía seguir su ejemplo a ojos cerrados. A seguida, sacaron de un canastito una cincha de listón que llamaban faja de dijes, guarnecida con manitas de azabache, el ojo de venado, colmillo de caimán y otras baratijas de esta clase. Dizque para engalanarme con estas reliquias del supersticioso paganismo, el mismo día que se había señalado para que en boca de mis padrinos fuera yo a profesar la fe y santa religión de Jesucristo. ¡Válgame Dios! ¿Cuánto tuvo mi padre que batallar con las preocupaciones de las benditas viejas? ¿Cuánta saliva no gastó para hacerles ver que era una quimera y un absurdo pernicioso el liar y atar las manos a las criaturas? ¿Y qué trabajo no le costó persuadir a estas ancianas inocentes a que el azabache, el hueso, la piedra, ni otros amuletos de esta ni de ninguna clase, no tienen virtud alguna contra el aire, rabia, mal de ojo y semejantes faramayas? Así me lo contó su merced muchas veces, como también el triunfo que logró de todas ellas, que a fuerza o de grado accedieron a no aprisionarme, a no adornarme sino con un rosario, la Santa Cruz, un relicario y los 4 evangelios, y luego se trató de bautizarme. Mis padres ya habían citado los padrinos, y no pobres, sencillamente persuadidos a que en el caso de orfandad me servirían de apoyo. Tenían los pobres viejos menos conocimiento del mundo que el que yo he adquirido, pues tengo muy profunda experiencia de que los más de los padrinos no saben las obligaciones que contraen respecto de los ahijados, y así creen que hacen mucho con darles medio real cuando los ven. Y si sus padres mueren, se acuerdan de ellos como si nunca los hubieran visto. Bien es verdad que hay algunos padrinos que cumplen con su obligación exactamente, y aún se anticipan a sus propios padres en proteger y educar a sus ahijados. Gloria eterna a semejantes padrinos. En efecto, los míos, ricos, me sirvieron tanto como si jamás me hubieran visto. Bastante motivo para que no me vuelva a acordar de ellos. Ciertamente que fueron tan mezquinos, indolentes y mentecatos, que por lo que toca a lo poco o nada que les debí, ni de chico ni de grande, parece que mis padres los fueron a escoger de los más miserables del hospicio de pobres. Reniego de semejantes padrinos, y más reniego de los padres que, haciendo comercio del sacramento del bautismo, no solicitan padrinos virtuosos y honrados, sino que posponen estos a los compadres ricos o de rango, o ya por el rastrero interés que les den alguna friolera a la hora del bautismo, o ya neciamente confiados en que quizá, pues, por una contingencia o extravagancia del orden o desorden común, serán útiles a sus hijos después de sus días. Perdonad, pedazos míos, estas digresiones, que rebosan naturalmente de mi pluma, y no serán muy de tarde en el discurso de mi obra. Bautizáronme por fin, y pusiéronme por nombre Pedro, llevando después, como es uso, el apellido de mi padre, que era Sarmiento. Mi madre era muy bonita, y mi padre la amaba con extremo. Con esto, y por la persuasión de mis discretas tías, se determinó, nemine discrepante, a darme nodriza o chichigua, como acá decimos. ¡Ay, hijos! Si os casareis algún día y tuviereis sucesión, no la encomendéis a los cuidados mercenarios de esta clase de gentes. Lo uno,
porque regularmente son abandonadas y al menor descuido son causa de que se enfermen los niños, pues como no los aman y solo los alimentan por su mercenario interés, no se guardan de hacer cóleras, de comer 1000 cosas que dañan su salud y de consiguiente la de las criaturas que se les confían, ni de cometer otros excesos perjudiciales. Pero no digo por no ofender vuestra modestia, y lo otro porque es una cosa que escandaliza a la naturaleza de una madre racional. Haga lo que no hace una burra, una gata, una perra, ni ninguna hembra puramente animal y destituida de razón. ¿Cuál de estas fía el cuidado de sus hijos a otro bruto, ni aun al hombre mismo? Y el hombre, dotado de razón, ha de atropellar las leyes de la naturaleza y abandonar a sus hijos en los brazos alquilados de cualquier india, negra o blanca, sana o enferma, de buenas o depravadas costumbres, puesto que, teniendo leche, de nada más se informan los padres con escándalo de la perra, de la gata, de la burra y de todas las madres irracionales. Ah, si estas pobres criaturas de quienes hablo tuvieran sinderesis al instante que se vieran las inocentes abandonadas de sus madres, ¿cómo dirían llenas de dolor y entusiasmo? Mujeres crueles, ¿por qué tenéis el descaro y la insolencia de llamaros madres? ¿Conocéis acaso la alta dignidad de una madre? ¿Sabéis las señales que las caracterizan? ¿Habéis atendido alguna vez a los afanes que le cuesta a una gallina la conservación de sus pollitos? Ah, no. Vosotras no concibisteis por apetito. Nos paristeis por necesidad. Nos llamáis hijos por costumbre. Nos acariciáis tal cual vez por cumplimiento, y nos abandonáis por un demasiado amor propio o por una execrable lujuria. Si nos avergonzamos de deciros, pero señalad con verdad, si os atrevéis la causa porque os somos fastidiosos, a excepción de un caso gravísimo en que se interese vuestra salud, y cuya certidumbre es preciso que la autorice un médico sabio, virtuoso, y no forjado a vuestro gusto. Decidnos, ¿os mueven a este abandono otros motivos más paliados que el de no enfermaros y aniquilar vuestra hermosura? Ciertamente no son otros vuestros criminales pretextos. Madres crueles, indignas de tan amable nombre, ya conocemos el amor que nos tenéis. Ya sabemos que nos sufristeis en vuestro vientre por la fuerza, y ya nos juzgamos desobligados del precepto de la gratitud, pues apenas podéis nos arrojáis en los brazos de una extraña, cosa que no hace el bruto más atroz. Así se produjeran estos pobrecillos si tuvieran expeditos los usos de la razón y de la lengua. Quede, pues, encomendado al cuidado o descuidado de mi chichigua, quien seguramente carecía de buen natural, esto es, de un espíritu bien formado, porque si es cierto que los primeros alimentos que nos nutren nos hacen adquirir alguna propiedad de quien nos los administra, de suerte que el niño a quien ha criado una cabra no será mucho que salga demasiado travieso y saltador como se ha visto. Si es cierto esto, digo que mi primera nodriza era de un genio maldito, según yo salí de mal intencionado, y muchas más cuando no fue una sola la que me dio sus pechos, sino hoy una, mañana otra, pasado mañana otra,
y todas, o las más, a cual peores, porque la que no era borracha era golosa, la que no era golosa estaba gálica, la que no tenía este mal tenía otro, y la que estaba sana de repente resultaba encinta. Y esto era por lo que toca a las enfermedades del cuerpo, que por lo que toca a las del espíritu. Rara sería la que estaría aliviada. Si las madres advirtieran a lo menos estas resultas de su abandono, quizá no fueran tan indolentes con sus hijos. No sólo consiguieron mis padres hacerme un mal genio con su abandono, sino también enfermizo con su cuidado. Mis nodrizas comenzaron a debilitar mi salud y a hacerme resabido, soberbio e impertinente con sus desarreglos y descuidos. Y mis padres la acabaron de destruir con su prólijo y mal entendido cuidado y cariño. Porque luego que me quitaron el pecho, que no costó poco trabajo, se trató de criarme demasiado regalón y delicado, pero siempre sin dirección ni tino. Es menester que sepáis, hijos míos, por si no os lo he dicho, que mi padre era de mucho juicio, nada vulgar, y por lo mismo se oponía a todas las candideces de mi madre, pero algunas veces, por no decirla más, flaqueaba en cuanto la veía afligirse o incomodarse demasiado. Y esta fue la causa por que yo me crié entre bien y mal, no sólo con perjuicio de mi educación moral, sino también de mi constitución física. Bastaba que yo manifestara deseo de alguna cosa para que mi madre hiciera por ponérmela en las manos, aunque fuera injustamente. Supongamos, quería yo su rosario, el dedal con el que cosía, un dulcecito que otro niño de casa tuviera en la mano, o cosa semejante se me había de dar en el instante, y cuenta cómo se me negaba porque aturdía yo el barrio a gritos, y como me enseñaron a darme cuanto gusto quería porque no llorara, yo lloraba por cuanto se me antojaba para que se me diera pronto. Si alguna criada me incomodaba, hacía mi madre que la castigaba, pero para satisfacerme, y esto no era otra cosa que enseñarme a soberbio y vengativo. Me daban de comer cuanto quería, indistintamente, a todas horas, sin orden ni regla en la cantidad y calidad de alimentos, y con tan bonito método lograron verme dentro de unos pocos meses cursiento, barrigón y descolorido. Yo, a más de esto, dormía hasta las 500, y cuando me despertaban me vestían y envolvían como un tamal de pies a cabeza, de manera que, según me lo contaron, yo jamás me levantaba de la cama sin zapatos, ni salía del jonuco sin la cabeza entrapajada. A más de esto, aunque mis padres eran pobres, no tanto que carecieran de proporciones para no tener a sus vidrieritas, teníanlas, en efecto, y yo no era dueño de salir al corredor o al balcón sino por un raro accidente, y eso ya entrado el día. Me economizaban los baños terriblemente, y cuando me bañaban por campanada de vacante, era en la recámara, muy abrigada y con un agua bien caliente. De esta suerte fue mi primera educación física. ¿Y qué podía resultar de la observancia de tantas preocupaciones juntas, sino el crearme demasiado débil y enfermizo? Como jamás o pocas veces me franqueaba el aire, mi cuerpo estaba acostumbrado a recibir sus saludables impresiones. Al menor descuido las extrañaba mi naturaleza, y ya a los 2 y 3 años padecía catarros y constipados con frecuencia, lo que hizo medio raquítico.
Ah, no saben las madres el daño que hacen a sus hijos con semejante método de vida. Se debe acostumbrar a los niños a comer lo menos que puedan y alimentos de fácil digestión, proporcionados a la tierna elasticidad de sus estómagos. Deben familiarizarlos con el aire y demás intemperies, hacerlos levantar a una hora regular, andar descalzos, con la cabeza sin pañuelos ni aforros, vestir sin ligaduras para que sus fluidos corran sin embarazo, dejarlos travesear cuanto quieran, y siempre que se pueda al aire fresco, para que se agiliten y robustezcan sus nerviecillos, y por fin hacerlos bañar con frecuencia, y si es posible en agua fría, o cuando no, tibia o quebrantada, como dicen. Es creíble el beneficio que resulta a los niños con este plan de vida. Todos los médicos sabios lo encargan, y en México ya lo vamos observando por muchos señores de proporciones y despreocupados, y ya notamos en la calle multitud de niños de ambos sexos vestidos muy sencillamente, con sus cabecitas al aire, y sin más abrigo en las piernas que el túnico o pantaloncito flojo. Quiera Dios que se haga general esta moda, para que las criaturas logren ser hombres robustos y útiles por esta parte a la sociedad. Otra candidez tuvo la pobrecita de mi madre, y fue llenarme la fantasía de cocos viejos y macacaos, con cuyos extravagantes nombres me intimidaba cuando estaba enojada, y yo no quería callar, dormir o cosa semejante. Esta corruptela me formó un espíritu cobarde y afeminado, de manera que aún ya de 8 o 10 años yo no podía oír un ruidito a medianoche sin espantarme, ni ver un bulto que no distinguiera, ni un entierro, ni entrar en un cuarto oscuro, porque todo me llenaba de pavor. Y aunque no creía entonces en el coco, pero sí estaba persuadido de que los muertos se aparecían a los vivos cada rato, que los diablos salían a rasguñarnos y a apretarnos el pescuezo con la cola cada vez que estaban para ello, que había bultos que se nos echaban encima, que andaban las ánimas en penas mendigando nuestros sufragios, y creía otras majaderías de esta clase. Mas que los artículos de la fe, gracias a un puñado de viejas necias que, o ya en clase de criadas o de visitas, procuraban entretener al niño con cuentos de sus espantos, visiones y apariciones intolerables. ¡Ah! ¡Qué daño me hicieron estas viejas! ¡De cuántas supersticiones llenaron mi cabeza! ¡Qué concepto tan injurioso formé entonces de la divinidad! Y cuán ventajoso y respetable hacía los diablos y los muertos. Si os casareis, hijos míos, no permitáis a los vuestros que se familiaricen con estas viejas supersticiosas, a quienes yo vea quemadas con todas sus fábulas y embelecos en mis días. Ni les permitáis tampoco las pláticas con sociedades con gente idiota, pues lejos de enseñarles alguna cosa de provecho, los imbuirán en 1000 errores y necedades que se pegan a nuestra imaginación más que unas garrapatas. Pues en la edad pueril aprenden los niños lo bueno y lo malo con la mayor tenacidad, y en la adulta tal vez no bastan ni los libros ni los sabios para desimpresionarlos de aquellos primeros errores con que se nutrió su espíritu. De aquí proviene que todos los días vemos hombres en quienes respetamos alguna autoridad o carácter, y en quienes reconocemos bastante talento y estudio, y sin embargo los notamos caprichosamente adheridos a ciertas vulgaridades ridículas.
y lo peor es que están más aferrados a ellas que el codicioso creso a sus tesoros. Y así suelen morir, abrazados con sus envejecidas ignorancias, siendo esto como natural. Pues, como dijo Horacio, la vasija guarda por mucho tiempo el olor del primer aroma, en que se infurtió cuando nueva. Mi padre era, como he dicho, un hombre muy juicioso y muy prudente. Siempre se incomodaba con estas boberías. Era demasiadamente opuesto a ellas, pero amaba a mi madre con extremo. Y este excesivo amor era causa de que, por no darle pesadumbre, sufriera y tolerara a su pesar casi todas sus extravagantes ideas y permitiera sin mala intención que mi madre y mis tías se conjuraran en mi daño. Válgame Dios, y qué consentido y malcriado me educaron. A mí negarme lo que pedía, aunque fuera una cosa ilícita en mi edad o perniciosa a mi salud, era imposible. ¿Reñirme por mis primeras groserías? De ningún modo. ¿Refrenar los ímpetus primeros de mis pasiones? Nunca. Todo lo contrario. Mis venganzas, mis glotonerías, mis necedades y todas mis boberas pasaban por gracias propias de la edad, como si la edad primera no fuera la más propia para imprimirnos las ideas de la virtud y el honor. Todos disculpaban mis extravíos y canonizaban mis toscos errores con la antigua y mal repetida cantinela de «Déjelo usted, es niño, es propio de su edad, no sabe lo que hace. ¿Cómo ha de comenzar por donde nosotros acabamos?» y otras tonteras de esta jaez, con cuyas indulgencias se pervertía más mi madre y mi padre tenía que ceder a su impertinente cariño. Qué mal hacen los hombres que se dejan dominar de sus mujeres acerca de la crianza o educación de sus hijos. Finalmente, así viví en mi casa los 6 años primeros que vi el mundo. Es decir, viví como un mero animal, sin saber lo que me importaba saber, y no ignorando mucho de lo que ya me convenía ignorar. Llegó por fin el plazo de separarme de casa por algunos ratos. Quiero decir, me pusieron en la escuela, y en ella ni logré saber lo que debía, y supe, como siempre, lo que nunca había de haber sabido. Y todo esto por la irreflexible disposición de mi querida madre. Pero los acaecimientos de esta época os los escribiré en el capítulo siguiente.